La fundación tiene un proyecto que está en el ILAN, que va a ser una liquidación de expensas estándar, prototipo, la norma 5006, que está publicada, que pretendemos que haya un tipo de liquidación uniforme para todos, mensual, donde agregamos algunas cosas consensuadas con el Poder Judicial y el Poder Político, entre ellos que es la transparencia de la información, que el propietario reciba mensualmente información cierta, real y veraz, que lo que esté ahí es porque está pagado, que el sueldo del encargado no sea que el encargado cobró tanto, sino que es además quién es el encargado, qué antigüedad tiene, cuánto cobra de horas extras, cuánto todo lo demás. Pero además, si se hace una reparación, quién es la empresa, la fecha, el lugar donde se hizo, una pequeña leyenda, y qué es lo que se paga, si una parte, el total, o que saldo queda. Y una de las cosas más consensuadas, que ya está colocado en el nuevo proyecto de propiedad central, de ley de propiedad central, es que recibida la liquidación de expensas comunes, el propietario te da 30 días para observarla. Si no la observa, quedan aprobadas, no hay que llevarla a la asamblea. Esto existe por el Código de Comercio, pero aplicado a comercio. Nosotros lo asimilamos desde el Código de Comercio a la propiedad central, pero aclaremos, Código de Comercio es comercio y Código Civil es el Código Civil. Nosotros lo asimilamos y en algunos casos ha sido aceptado, pero lo tenemos en la ley. En la nueva ley de propiedad central queremos que cuando el administrador emite la liquidación conforme a la norma ILAN y el propietario la recibe, si a los 30 días no reclama por lo que fuese, la aprobó automáticamente. Y no podemos, después de 12 meses de una asamblea, a tratar de que el administrador se acuerde que el plomero Juan Pérez, si cambió el cañito o no lo cambió. Entonces, estas son cosas que la liquidación de expensas que trata la Fundación de hacer posible, con una férrea oposición de otras dos instituciones de propiedad central. Eso debemos reconocerlo por cuestiones, digamos, de falta de entendimiento, entiendo, pero que no se entiende que el propietario cuando recibe la liquidación está convencido que lo que recibe es lo que se pagó. Y poner gastos pagados y gastos no pagados en una liquidación es incorrecto. Si no, hay que aclarar que está impago y cuánto es la cuenta real. Esa es la sí. Puedo plantear un tema así con inquietud porque tiene que ver con todo lo que se viene hablando acá. Usted está explicando que la asamblea, que no sabemos, no puede dar un mandato ilícito que el administrador no está obligado en ese caso a seguirlo, al contrario, lo hace todo. Tengo un edificio muy grande que el 60% de las unidades están ocupadas por oficinas y un 40% por gente que vive, ya sea porque son propietarios o porque son locatarios de propietarios que están viviendo. Entonces, por vía de asamblea, y contra lo que dice el reglamento, hace años antes que el organizador, tomaron una decisión. Y cuando había que hacer preparaciones grosas de los ascensores, por ejemplo, las unidades destinadas a comercios y oficinas iban a pagar un 100% del gasto. Y las otras, las que estaban destinadas a vivienda, la mitad. Vale decir que si tienen por presupuesto 5%, paga 2,5% para ese gasto específico. Esto, en primer lugar, va contra el reglamento, es una decisión de la asamblea que modifica el reglamento de una asamblea que ni siquiera fue nadie. Segundo, le mete al administrador un trabajo adicional, porque cuando tiene un gasto de eso, tiene que hacer corto acá, lo decidió una asamblea. ¿Por qué porcentaje lo decidió? Bueno, le poníamos siempre más un 70%. ¿Qué dijo la administradora? ¿Qué dice la ley sobre la forma de liquidar el? No, está contra la ley. Bueno, ¿qué dice la ley? Dígame, ¿qué dice la ley? No sé del cual no sé. ¿Pero qué dice la ley con respecto a cómo se aportará las expensas comunes según la ley? ¿Quién no sabe? La ley no dice nada de porcentaje. Nada. ¿Qué dice la ley del Progreso Central sobre cómo se aportará las expensas comunes? No, para la ley no existe porcentual. Un momento. No hay nada, la ley no dice nada de porcentual. La ley dice que las expensas serán soportadas por el aforo municipal, por el valor del departamento o convenciones, salvo convención en contrario. Originalmente la Progreso Central en la Argentina se tomaba para la distribución de los gastos dos parámetros. La evaluación fiscal porcentual de ese departamento en relación a todo el edificio o el valor del departamento. Por eso se da el caso, todavía existen, que en un mismo edificio la línea de los A, digo, que tiene A, B, C,
La línea de los sapos, como ejemplo, el de planta baja paga el 5%, el del quinto piso paga el 7% y tienen los mismos metros cuadrados. Y el del último piso paga igual que el de planta baja. ¿Por qué? Porque iba en relación al valor del departamento. Y cuando nació la pelota en Argentina, se decía que los de planta baja valían menos por todas las cosas que tiraban, cosa que no desconocían nada que es cierto. A medida que se subía, los departamentos valían más caros. De hecho, valen más caros. Ese porcentual subía para las defensas comunes. Ese es el régimen de la pelota de la ley. Lo que pasa es que después se tomó la decisión de hacerlo por porcentual porque se dijo en relación al capital, a la superficie que tiene. Y se generalizó, pero todavía hay edificios en Buenos Aires que pagan de acuerdo al valor del departamento. El porcentual se instauró como que sale de la ley, ¿no? Y la ley no sale nada. Dos, para modificar la forma de aportar las defensas comunes, única y exclusivamente se puede hacer por unanimidad. Se puede disponer por unanimidad que estos tres departamentos paguen el 80% de la sentencia y estos 240 el 1000%. Pero si están todos de acuerdo, si falta uno, no se puede. Hay cláusulas del reglamento que no se pueden modificar, si no es por unanimidad. Una de ellas es el destino de las unidades. Otra es la forma de aportar las defensas comunes. Ahí el anterior estuvo mal porque no dijo, señores, esto es ilegal porque no se puede hacer si no tenemos la unanimidad. Yo personalmente estoy de acuerdo que es ilegal, lo que pasa es que no es la conclusión. Bueno, pero el empleador tiene que aceptar una cosa, que cuando él actúa, debe actuar con la solvencia necesaria para resolver las cosas y hacerlo entender a la gente cuando está equivocada, que está equivocada, y demostrárselo y oponerse a que hagan las cosas equivocadamente. Porque ojo que hay una responsabilidad profesional, ¿eh? O sea, hoy los contadores, creo, si no me equivoco, que por más que yo le diga a mi contador que va a dar impuestos y demás, el contador, si me liquida mal los impuestos, porque yo le digo que me liquide, él sabe que tiene responsabilidad. Entonces, creo que hay cosas que hay que tener muy en cuenta cuando se habla de profesionales. Digo esto porque nosotros nos decimos profesionales y después actuamos como verduleros a veces. No tenemos en claro esto, porque tenemos que enfrentar las situaciones y definir una conducta profesional en serio. Aparte de esa docencia, hay que explicar a la gente que la supremacía de la ley 1, 2, 3, 5, 10, 15 veces imponérselo, porque si no la gente no lo acepta. ¿Por qué? Porque no lo sabe, porque además en un consorcio vive el contador, el abogado, el juez, el senador, el verdulero, el almacenero y el iletrado también. El ingeniero también, por supuesto. Bueno, voy a pasar a comentarles un tema técnico, que es conducción de asambleas. Conducir asambleas. Esto lo he recabado de la experiencia personal, comentarios con otros colegas y algunos estudios hechos por colegas nuestros y gente que no tiene nada que ver con nuestra profesión. Entre ellos, debo recordar a Carmen, que es una persona más vieja, hizo un planteo muy concreto hace muchísimos años de esto y he tomado muchas de esas cosas. La asamblea de consorcio es el hecho fundamental para el administrador. El contacto, el matrimonio que se llama en marketing actualmente entre el cliente y la administración. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la asamblea es muy fácil de empezarlo, pero lo difícil es concluirlo, para beneficio de la administración y del consorcio. Es decir, yo leería como que hay que guiar hacia una meta prefijada a la asamblea. Es mentira que la asamblea se va a ver qué pasa. Entonces, en el consciente, asumido que la asamblea es el campo de batalla donde va a definir un montón de cosas. El resultado de esa asamblea va a ser un año de paz y tranquilidad de inversión en ese consorcio o que tenga altibajos y problemas casi permanentes. Se debe planificar estratégicamente la asamblea más tonta que se le presente en un consorcio. Y para eso debe tener un montón de cosas. Saber concluir bien es mejor que saber empezar la asamblea. Empezar se empieza. El tema es saber concluirla, cerrarla bien. La asamblea debe tener un inicio y un final. Un orden del día a tratar. Pero fundamentalmente tengan en cuenta esto. La asamblea que se va a terminar, no hay que dejarla abierta nunca. Jamás. Pero ni en el momento siquiera. Los temas tratarlo y resolverlo. Y cuando llegó el momento del último tema, si ese asunto va, el tema general son recomendaciones,
Cuando se terminaron las inquietudes demás, damos por cerrada la asamblea. Por más que uno después que dijo eso, cerró el libro, se quedó 4 horas hablando del partido, de la vecina del frente, del encargado, de lo que fuese. Cierren la asamblea. Porque una asamblea abierta es el lugar donde aquel disconforme que no logró consenso en la asamblea empieza a sabotear, y lo más probable es que sea lo que va a hacer. Cierren la asamblea siempre. La asamblea tiene un fin y esa no. Para hacer una asamblea hay que pensarla antes. Sí. No recuerdo dónde leí, o si estoy mal informado. ¿Es cierto que una asamblea se puede impugnar sin fecha? Es decir, a un año alguien puede impugnar. En la República Argentina no tiene término, prescripción la impugnación. En Italia son 30 días, creo. En España es 90 días. Eso se va a decir como. Eso lo. No, es la base va a decir. Ahora que tomando esa nota, se me acuerda de. Tómense nota, pero la base es súper especialista en esto, se lo va a explicar. En Argentina no tienen término para impugnar. Yo puedo impugnar una asamblea de hace 30 años. ¿Sí? Es legalmente así, cuidado. Pero yo no he leído, pues yo no he Es así. Por supuesto, hacer una asamblea requiere tener en cuenta un montón de cosas. Primero, ¿para qué hago la asamblea? Hacer una asamblea por hacer una asamblea no tiene sentido. Por eso vamos a ver un necesario. Entonces tiene que tener un sentido la asamblea. No formal. Porque hoy en día la asamblea ordinaria no trata el balance general porque el balance no existe en el periodo general. El mandatario tiene obligación de informar y rendir cuentas, no hacer balance. El consorcio no busca resultados, por consiguiente un balance no tiene sentido. ¿Qué va a balancear? Ingreso y egreso no tiene resultados. ¿Son obligaciones a la asamblea ordinaria? De acuerdo al reglamento, sí, la pauta como una obligatoriedad, pero si tienen en cuenta que tratan la asamblea, no es obligatoria. Es conveniente hacer una asamblea. Se trata de la remoción de los administradores. Yo con el edificio hace 10 años no hacen asamblea, andan fenomenal. Y andan mejor que lo hacen asamblea cada 3 meses. La asamblea ordinaria está pensada en otras personas jurídicas para la memoria, balance y presupuesto, renovación de autoridades, distribución de utilidades. Punto. En consorcio está pensada para la memoria, balance y presupuesto, que no existe ninguna de estas cosas. Renovación de autoridades tampoco, el mandato del administrador tiene reconducción tácita automáticamente, salvo que en un plazo determinado. Consejo Nacional no existe en la ley, no existe nada más que en algunos reglamentos, en algunos, ni siquiera en todos, por lo tanto tampoco es un tema obligatorio como asamblea ordinaria. Y después asuntos varios. Y asuntos varios, como no sirven como tratamiento de resolución, son simplemente recomendaciones que se puede hacer por nota al administrador, un grupo propietario o lo que fuese. En nuestro régimen, así como está dado hoy en día, la asamblea ordinaria es un disparate. Pero conviene, por razones políticas, no partidarias, sino políticas consorcial, tener contacto con la gente y meter algún tema, reparaciones a efectuar o consultas sobre esto, evaluación del encargado, renovación del consejo propietario, lo que les parezca. Pero siempre tengan en cuenta lo siguiente: hacer una asamblea requiere sentarse, analizar, pensar y estructurar la asamblea. Porque si no, por sorpresa, de esa asamblea surge que haga otra asamblea para remover la administración. Porque es el tema del deporte de la asamblea. Alguien va a acusar a un perro de algo. ¿Por qué? Porque es culpable. Entonces hay que acusarlo de algo y hay que hacer posible a ver. Y siempre hay alguien que necesita algo y lo va a reclamar la asamblea. La asamblea hay que pensarla. Hoy en día tenemos la ventaja que tenemos normas IRAN. Para la convocatoria de asamblea está estandarizado esto. Usen la norma IRAN para convocar asamblea. Cuando hay un orden del día, en el cual se van a tratar determinados temas, y algún consorcista, o antes de haber terminado con el orden del día, o después quiere tratar otro tema. Niegue ese rotundo. Cierra la asamblea, escúchelo ahí. Señor, ¿qué problema tiene? Como no, hagan una nota en la persona, en la próxima asamblea lo tratamos. Si es tan urgente e importante, convoca una asamblea extraordinaria. Para tratar eso. Y si no lo quiere tratar, no hay problema. ¿Cómo? Si uno le quiere acercarse desde bueno, ya que está, te escuchamos y... No tiene ningún valor. Si no está en el orden del día, no existe. Como dicen los jueces, si no está en el expediente, no existe. Punto. Si no está en el orden del día... Tenemos una asamblea para, no sé, pintura de edificio, nada más que eso. Sí. Si llama alguno se quiere, no sé, quiere ver si el edificio de la mochila, no se puede tratar. No. Tiene valor. Por más que lo trate y lo resuelva, los que no están presentes lo impugnan y tienen razón. Si pone los puntos que diga varios... Como recomendaciones, pero no puede tomar ninguna resolución. Asuntos generales está permitido en todas las asambleas, asuntos varios,
temas varios, lo que se le ocurra, pero siempre tengan en cuenta esto, es simplemente para el chusmerío interno, disculpen el término. Nada más. No es vinculante para nada, ni obliga ni al consorcio, ni a la asamblea, ni al administrador. A nadie obliga. Lo que se puede aprobar por asamblea, lo que se... por lo cual- Orden del día, lo que dice el orden del día. La asamblea debe tener un fin en sí misma. Hay reglas concretas que dicen los reglamentos. Hemos unificado todo eso en una norma IRAN, que también se las recomiendo, cómo hacer el acta de asamblea, cómo es el procedimiento. Hay que ir al IRAN, pues son normas IRAN, Chile 1192. Dentro, no, somos los que la elaboramos y todo, la aportamos al IRAN, pero cuando son normas nacionales, porque el IRAN es Instituto Nacional de Normas, ya pasan a pertenecer al IRAN. Se le hemos dado a la Fundación. Está en una fotocopia que por ahí veo un señor que las tiene todavía, ¿no? Que Sara, creo que se las pueden pedir a Sara, o sea, no sé cuánto las cobra, pero son fotocopias de las normas. Lo concreto es esto: ya hay normas IRAN específicas, entonces vienen por esas normas IRAN, le solucionan más de la mitad de los problemas de la convocatoria de asamblea y de la redacción del acta de asamblea. Si son prolijos, se van a evitar casi todos los problemas cumpliendo esas normas. Son normas argentinas, que en cualquier momento se convierten en obligatorias. No son obligatorias actualmente porque en la nueva ley de horizontal, los que están redactando la ley ya han colocado, la convocatoria de asamblea debe hacerse conforme a norma IRAN número tal. El acta de asamblea de consorcio debe hacerse conforme a norma IRAN tal. Como pasan un montón de cosas, empiecen a usarlas porque van a tener un montón de problemas. Y contra eso nadie puede discutir nada. Porque es una norma nacional, punto. No es obligatoria, sí, pero es la única norma que existe. Entonces, hay que cumplirla. Yo voy a ir a la parte técnica, digamos, que es la que por ahí nos interesa mucho más. La parte legal, va a haber especialistas acá, se pueden despachar preguntándole a ellos. Pero, ¿cómo conducimos una asamblea? Sí. Antes que este tema, al menos lo que yo noto, la gran dificultad es que la gente asista a la asamblea. La gente... Los propietarios asisten a la asamblea. Sí. La inquietud mía es preguntarle a usted, prácticamente, ¿cómo se puede hacer para que la gente, si bien es un tema de interés de todo tipo, o cosas que incluso gente que pide una asamblea, porque tiene distintos problemas, inquietudes, cuando llega el momento, vale lo mismo, si son 30 departamentos, van 5 o 6, se vuelve a hacer una reunión y vuelve a haber 5 o 10. Esa es una ¿Cómo hace? Hay tres formas. En algunos países se le aplica multa al que no va a la asamblea. Venezuela, por ejemplo. Sí, Venezuela se aplica multa al que no va a la asamblea. Acá no se puede aplicar todavía, salvo que tenga reglamento con propiedad incorporado. Estamos tratando de ver si podemos hacer algo. En otros países como Colombia, la asamblea se puede hacer por circular, es decir, por voto a distancia, por correo. Acá no está permitido porque el concepto de asamblea que han entendido los jueces en primer horizontal es que la asamblea requiere deliberación personal. Eso no lo permite. Lo otro que se utiliza para muchas cosas, se utilizaba el impacto. Es decir, usted quería convocar a la gente a asamblea en un consorcio, algo escandaloso, y la gente venía. Hoy, como resulta que la televisión es escandalosa, la radio también, el diario también, la gente lee que se va a caer el edificio y dice que me importa, punto. Entonces no le da bolilla. La otra es hacer lo que se hace en otros ámbitos, invitarlos a algo. Usted cuando dice, bueno, quiero reunir un conjunto de gente, que no invito a nadie. Esto se hacía en los consorcios, era claro, no sé quiénes tienen muchos años en esto, pero yo mis asambleas iniciales se hacían en los departamentos, donde tomábamos algo, whisky, vermú, nos convidaba a la ciudad de la casa con algo. Yo tengo una pequeña historia. En los años 70 me tocó ir mucho a los bancos, a la asamblea de los bancos. Los bancos de Galicia tenían 400 y pico de edificios, Martínez era el general, el Popular tenía 200 y pico, el nuevo Banco Italiano, 500 edificios, construían y entraban. Y la hacían durante la tarde, las asambleas. Y yo digo siempre que iba a esas asambleas y veía a los señores de sombrero y a las mujeres con sombrillos. La gente a la asamblea iba vestida para ir a la asamblea. Era un acontecimiento social. Yo no soy tan viejo, ¿no? Tengo 47 años, estoy hablando de los años 70, principios de los 70. Se hacían en pleno centro, en la City bancaria, en horario bancario, había un salón muy bien dispuesto, y la gente se vestía para ir a la asamblea. Iba la gente, era la mayoría. Cuando nosotros, y me incluyo, para competir con ellos, empezamos a ofrecer el servicio de hacer la asamblea en el hall de entrada, total estaban todos ahí a las 8 de la noche, el único que se molestaba era uno, y generamos la asamblea, prostituimos la asamblea,
una reunión doméstica. Con eso debemos confesar que fue un hecho distintivo para sacarle edificios para tomar habitaciones, ¿no? Un recurso, digamos, de marketing de aquella época, de las situaciones privadas. Y la gente, en lugar de venir más cantidad de gente a la asamblea, empezó a irse. Y esto se debe a dos o tres motivos. Primero, utilizamos mucho el impacto, asustábamos mucho a la gente. Cuota extra para esto, cuota extra para lo otro. Hay que declarar el cargo, sale tantos pesos. Entonces, la gente llegó a un momento que cada asamblea era para pedir más plata. Dos, carecimos de técnicas de conducción de asambleas. Entonces, la asamblea terminó siendo un gallinero. Y hubo gente que realmente interesada de código y dice, tú para escuchar a la vieja del piso, o a la otra histérica del otro lado, al otro loco exhibicionista del otro lado, mire, yo me quedo en mi casa, veo el partido de fútbol, punto. Entonces usted está en el hall de entrada, y por ahí se abre el ascensor, y alguien está dentro del ascensor, mire, esa asamblea, vuelvo en 10 minutos y se va. Llega alguien y dice, ahora vuelvo, ¿qué está en la asamblea? No sabía, no, tú, se fue, no volvió mal. Y le dice, bueno, sí, mire, me firma, así tenemos mayoría. O sea, hemos degenerado la asamblea por varias cosas, fundamentalmente por no saber cómo conducir asambleas. ¿No se puede la política judicial en la asamblea? Sí, sale carísimo. La asamblea judicial prevista por el artículo 10, primero, requiere presupuestos tremendamente ciertos, acefalía, conmoción, colapso funcional del consorcio, enfrentamientos sin posibilidad de nombrar administrador, y además sale carísimo. Yo tenía entendido que cuando, por ejemplo, si se convoca una asamblea, podría haber una noche plenaria, van a pedir una convocatoria, y en caso de que no haya un quórum determinado, hacer la tercera convocatoria por vía judicial. No. Primero, esto aclaro porque se lo van a poder preguntar a los juristas. La asamblea en segunda convocatoria vale únicamente si es una asamblea ordinaria. La asamblea extraordinaria no tiene valor en segunda convocatoria por más que el reglamento diga lo contrario. Te lo digo. A pesar de que el 99% de asambleas extraordinarias se hacen en segunda convocatoria, carecen de valor judicialmente. Otra cosa, la asamblea establecida en el artículo 10. Si uno cita y dice que va en segunda convocatoria, trata con los presentes no presentes. Te digo que esto nos desayunamos, incluido quienes hablan, con Mariana Vidal, que es una eminencia, como jueza en la Universidad de Belgrano, lo hicimos con ella este mismo curso, ahora reemplaza a ella el doctor Alterini, y nos dijo concretamente por qué, para qué, demás. Tuvo una explicación de una hora, ¿no? Pero si, por ejemplo, tenemos una asamblea para decidir quién tiene derechos, no tiene quórum, no puede hacerla, no tiene mayoría, no puede hacerla. si no tiene Claro, no puede pintar. Pero un tema de mandato. Un tema de mandato. Y la judicial únicamente los jueces, si usted le demuestra a los jueces que durante 3 o 4 convocatorias no logró, pero además no lograr reunir el quórum ni la mayoría, hay un problema grave, acefalía en la administración o colapso funcional del consorcio, no hay otra alternativa. No puede. Porque miren, yo administrador no reúno a la gente para... Siga insistiendo, hombre, encuentre los recursos, un problema no puede ser. Conducir asamblea fue uno de los temas que prostituyó las asambleas, la falta de capacidad de los administradores. No sabíamos, nadie nos enseñó. Entonces, hay que aprender a conducir las asambleas. ¿Cómo se conducen asambleas? Hay una estrategia de conducción de todos los ámbitos, pero aclaremos que conducir una asamblea sindical tiene una particularidad. Una asamblea de una sociedad comercial tiene otra, una cooperativa otra, y el consorcio es muy extraño y diferente a todas las demás. Las reglas que se utilizan para ese otro tipo de asambleas, para los consorcios actualmente no sirven. Cuando hablamos de conducir la asamblea de una estrategia, hay 3 formas. Una se llama hacer, dictatorial y liderazgo. Liderazgo. Las 3 formas de plantearse una estrategia de conducción. Cuando uno habla de dejar hacer, juego limpio, es decir, el error es este señor que está acá. Siempre va a estar acá. Este es el campo de batalla de la asamblea. Y en este campo de batalla hay un montón de consorcistas de este lado y seguramente de acá. Dejar hacer, ¿qué significa? Se maten, yo después veo qué hago. Cuando se termina de pelear eso, se resuelve un punto, es un problema de eso. Se queda pacífico acá, entonces este señor habla con este, se entrega, nadie entiende nada, pues llega un momento se cansan, resuelven algo. El administrador cómodo dice, dejar hacer.
así le suele ir, ¿no? Le suele ir bien, pero suele terminar la asamblea con problemas contra el administrador, ¿sí? Es una forma. Algunos lo utilizan, les da resultado, pero siempre tengan en cuenta que esta forma genera anarquía en la asamblea y en el consorcio, y en la relación administrador-consorcio. Siempre hay una situación anárquica que va a tener el administrador con ese consorcio, en donde el personal va a estar involucrado y donde los proveedores van a estar involucrados también. Es decir, es un sistema que se puede utilizar, pero deben tener en cuenta esto. Hay otros que utilizan el sistema dictatorial. Es decir, ellos están acá y dicen, señor, tal cosa. Ordenan, imponen. Al principio, según como esté el consorcio y qué experiencia previa tengan, es aceptado y se maneja. Después se suele tener miedo, entonces se mantiene. Pero generalmente provoca rechazo. Donde viene uno nuevo, donde viene un propietario nuevo y puede ponerse de acuerdo con otro, empiezan a tener problemas en el trabajo. Es una forma muy cerrada de conducir. Yo digo tal cosa, no importa lo que usted piense. Impongo. La asamblea la utilizo para transmitir el mensaje, sí o sí, imponer cosas. Eso genera rechazo, la sensación de imposición, y esto se termina pagando repentinamente. Cuando alguien levantó la voz, sin darse cuenta, ese logró que todos los demás se sumen a esa protesta. Ya, se termina la cosa. Por supuesto se darán cuenta que ha habido, de acuerdo a lo que le comenté al principio, el desembarco en nuestra profesión, mucha gente que ha utilizado eso de tener zumbando a los encargados, de tener zumbando a los propietarios también, ¿no? Eso lo hemos visto también, ¿no? Después está el otro sistema, que es el liderazgo, que intenta al administrador hacer participar a todos y convertirse en alguien que sintetice las opiniones, no imponer nada, sino escuchar todo y lograr que tenga consenso la decisión que tome la asamblea. Para eso requiere que el administrador mande información y reingrese la información. Es decir, viene para acá y acá viene para acá, y acá viene para acá y acá para acá. Esto es importante de esta forma, porque en este sistema vamos a ver cómo hay dos formas de manejarlo. Yo simplifiqué esto a tres modelos de conducir asambleas. Yo digo que son los tres modelos puros, pero que ninguno de nosotros tenemos el modelo puro, siempre. Cada uno de nosotros debemos asumir un estilo personal, teniendo en cuenta cuál es la asamblea y cuál es la comunidad que va a conducir. Yo conduzco asamblea mezclando una partecita de cada cosa y de acuerdo a cada cosa. Según qué punto que tiene que tratar. Entonces, Quiero tener ese Y punto. hay reglamentos donde dice que tiene que nombrarse un presidente, un secretario para la acción de actas. ¿Eso es legal o es por reglamento? eso es uso y costumbre, no es una imposición legal. Yo sostengo de que el único habilitado en una asamblea para conducir la asamblea de consorcio es el administrador, porque lo hace todos los días cada tanto. Poner al más anciano a conducir una asamblea es castigarlo o decir seamos ineficientes. Poner a alguien que no sepa nada de eso es apostar al fracaso. Entonces, yo sostengo, y en la norma IRAN está así, que el administrador debe conducir la asamblea. Es el único profesional habilitado con experiencia en el tema para que eso dé resultados positivos. El reglamento tengo escrito por reglamento de que tiene que ser nombrarse un presidente, secretario para redactar el acta. Sí, se dice, pero... Yo lo que haría es poner en todos los reglamentos que conducirá la asamblea la señora mayor de edad. Sí, Y en su reemplazo el administrador. en mi caso, que me fuera... Claro, pero lo concreto es esto. Estas son las tres formas puras, pero por supuesto, de esta hay derivaciones de todo tipo que se pueden imaginar. Yo lo que les sugiero es que esto lo analicen ustedes, se miren al espejo, y después lo reflejen en los consorcios. No es que van a ejercer este liderazgo de todas las asambleas. Es imposible, no por ustedes, sino por el conjunto de gente. O que a veces van a tener que actuar así, aunque no les guste. Y a veces les va a convenir actuar de esta forma. Yo no digo que en forma pura podamos hacer las tres cosas o una u otra. Yo creo que hay una mezcla, y cada uno tiene su estilo propio, que lo debe definir uno, conociéndose a uno. ¿Cómo? Y después reflejarlo en cada comunidad. Pero analicen ustedes la forma de ser ustedes y cómo se comportan las comunidades para adquirir ese estilo propio, que los identifique y les solucione muchos problemas. Cuando ustedes empiezan a hacer de determinada forma, después las asambleas conducen y terminan de ser una pesada carga
para convertirse en un entretenimiento. Yo les digo esto, nos quejamos de los consorcistas, de lo tedioso de las asambleas, a altas horas, un montón de cosas, pero la única profesión, al menos que conozco yo, que permite tener en contacto casi permanente con grupos humanos distintos, con al menos algunas cosas en común, es nuestra profesión. Ni los psicólogos la tienen, ni los sociólogos. Y es tan rica que usted en una misma reunión encuentra distintos niveles socioculturales, económicos y personalidades reunidos ahí. Y pasó de ahí a los 2 o 3 días a otra. A mí me tocó mucho esto cuando me dieron Lugano 1 y 2 y yo administraba toda la zona de Belgrano, Barrio Norte y demás. Y entonces una noche tenía asamblea sobre Libertador en un edificio torre de, pongamos, expensas 1.500 pesos mensuales, y al otro día tenía el edificio 7 de Lugano 1 y 2, donde las diferencias eran $30 mensuales y las diferencias socioculturales, económicas eran muy notorias. No hay otra profesión que nos permita esto. Pero lo que pasa es que tanto una como la otra, el drama cuando lo tiene por Almagro, que tiene la mejoranza. San Telmo. Bueno, entonces, esto, yo se lo digo así, analicen ustedes, tienen para pensar, para meditar y para aplicar. Estos 3 modelos, si bien creo que son completos, y que a veces nosotros vamos a mezclar obviamente nuestras personalidades en ese momento. Yo creo que esto está definido no tanto por nosotros, sino por la asamblea. ¿Por qué digo esto? Porque si la asamblea está perdida, por ejemplo, ¿qué hacemos con el encargado? Si lo echamos, cuáles son los argumentos legales, dejamos que el administrador organice la reunión porque él es el que sabe. Pero si yo soy el que quiero pintar, no sé a la pintura que va a mandar a nuestro propietario. O sea, le dejamos al administrador a mostrar el liderazgo cuando no entendemos qué hacer y él nos va a guiar. Pero cuando sabemos más o menos cómo hacer, porque yo me arreglo, creo que le quito por liderazgo. Aunque quisiera. Ahora, cuando reciban toda la información, se van a dar cuenta que indudablemente la comunidad que nos tiene enfrente influye en la forma de conducir, pero uno que tiene su propio estilo. No importa si uno modifica o mezcla en mayor o menor proporción. No es como una comida, le pone más pimienta, más sal, según como esté uno de ánimo ese día también. Uno tiene que definir ese estilo sabiendo que esas son las 3 formas que pueden mezclar. Cuando uno define su propio estilo, seguramente en una asamblea va a ser de imposición más fuerte que en otras, o va a dejar más libertad que en otras, o va a liderar más que en otras. Pero eso lo va mezclando uno, su propio estilo, y el consorcio, una vez que tuvo la primera asamblea, en la segunda se va a ajustar al liderazgo de la ciudad. Esto genera 2 formas de conducción, abierta y cerrada. Es decir, uno puede conducir una asamblea en forma abierta o cerrada. Abierta significa que permite que este hable con este y que se mezclen los diálogos. Que el Señor esté hablando con el Señor y que la señora esté hablando con el Señor simultáneamente. Entonces no hay una comunidad, no utilizo el término político, organizada, ¿no? Resolviendo nada, sino que hay gente dispersa hablando de cosas que le interesan. Ellos estarán hablando del gatito del 5º A y usted de la cañería que está rota en el 6º B. Y la persona está mirando a ver qué hace y seguramente está hablando con el Señor de otra cosa. Que de boca y yo soy de arriba. Mentira. Claro, pero esta forma de conducir, de permitir esto, hace que la gente se vaya. ¿No le pasó nunca en una asamblea que la señora está hablando del gatito que lindo, la del 5º A, y la otra señora está hablando de otra cosa y el otro está hablando del otro lado? Y el tema fundamental que se está tratando es si pintamos o no el edificio. Pero ellos están en su mundo. Ahora, cuando tiene que tocar el tema de ellos, vinieron con todo. Entonces, esto es una forma. Y la otra forma es cerrada, es decir, la comunicación es vía quien conduce la asamblea y va exponiendo cada uno su opinión. Y es lo que está previsto habitualmente en el reglamento, con tiempo de exposición, quién da la palabra, quién va anotando, para eso está el secretario de la asamblea, debería estar. ¿Quién levanta la mano? Bueno, usted, punto. A ver, usted ahora tiene que hablar. No, usted tiene que hablar. Entonces, estas son 2 formas. Esta forma abierta, no es casualidad que estoy debajo de esto, es anarquía. Y esta, que viene de estas 2 formas.
es decir, que quien conduce realmente conduce. Debe sí o sí asegurar que libremente todas las opiniones se pueden expresar, en tiempo y en forma. Eso es conducir, no que pase lo que suceda. Y para eso hay que tener en cuenta las formas de preguntar, que están acá. Hay 4 formas de preguntar. Que son la general, la A es el administrador. Yo soy el administrador y digo, señores, ¿qué le parece si pintamos el edificio? Entonces alguien va a contestar, o todos se van a quedar callados, o van a protestar. Y la forma general que el administrador que conduce debe dirigirse al auditorio. Sirve para algunas cosas, no para todo. Y sirve en algunas circunstancias. Cada asamblea es particular y cada orden del día es particular. La otra forma es la directa, es decir, señor, ¿qué le parece si pintamos el edificio? Porque como él trajo el presupuesto, si pregunta algo, va a decir, me parece fenómeno, punto. Como este ejemplo burdo, ¿no? Pero aplíquenlo ustedes a lo que ustedes quieran. Elijo yo a quién le pregunto, porque sé que el interés que tiene me va a ayudar para lo que yo busco. Entonces, es la pregunta directa. La pregunta en devolución, la señora me dice, pero administrador, es un robo las expensas de este mes. Señor, ¿les parece? ¿Es un robo con todo el gasto que tenemos? La pregunta es nada. Me devuelvo la pregunta a ustedes. A ver quién se anima a asegurar lo que la señora dice y que me acusa en realidad. Entonces, le devuelvo la pregunta. Yo no la quiero. No me quiero involucrar. Yo le preguntaría si nadie, yo, porque generalmente hacen así. Pero ahora le voy a explicar por qué a veces no conviene eso. Y adentro no miran nada. Pero ahora a ver por qué a veces no conviene. La otra es retransmitida. Es decir, el consorcista le pregunta al administrador y yo le pregunto a otro consorcista. Es cierto, señor administrador, que en el quinto A se han hecho 3 veces los mismos trabajos. ¿Por qué pagamos tanto? Señor del quinto A, ¿qué dice usted? Arréglese usted, ¿no? El administrador debe actuar como conductor, no como partícipe obligatorio en toda la discusión. Porque generalmente uno está en el foco, es el blanco preferido de la opinión negativa del consorcista. Entonces, debe tener claro esto. Y después tenemos que tener en cuenta 4 cosas. 4 no que tenemos que tener. Y esto parte de esto se escribió hace 30 años. ¿Sí? Y explico por qué. No teléfono. Y hoy se actualiza porque cuando se puso no teléfono, o sea, donde se hace asamblea no debe haber teléfono funcionando. Claro, hoy se actualiza por el celular, pero eso se hizo cuando la asamblea la hacíamos en la oficina de administración con los bancos. Y que habitualmente el escritorio tenía un teléfono. Y en el momento justo que el administrador estaba logrando unificar criterios, sonaba el teléfono. Y tenía que distraerse. Claro, eso es la desaparición del hall de entrada. Ahora con los Movicon, sugiero apagar. Porque cuando el administrador está precisamente conduciendo, debe tener toda la atención en lo que está haciendo. Cualquier distracción le puede significar el juego. No abandono de asamblea. Porque donde uno, política, dijo, bueno, tiene que tratar sobre mi gestión, mire, yo espero afuera porque así tratan libremente. No tratan libremente. Ahí realmente se despachan todo, cierto o no cierto, y uno está indefenso, está afuera. Abandonar el campo de batalla es perder, así de sencillo, es retirada. O sea, seguro que en ese momento, o un mes después, tiene que ir. Pues vamos a dar la prueba durante 30 días, ya, no puede. Jamás abandonar la asamblea. Sentado, no sentado. La asamblea se conduce de palabra. En lo posible lo más sentado. Es un esfuerzo que tiene que ser el que está de aquel lado, que presta atención a lo que está al frente. Cuando uno se sienta en una asamblea, se equiparan, por algo existen las carinas, por algo existen un montón de cosas. La asamblea también. Cuando uno hace una asamblea en un hall de entrada, debe darse cuenta que debe decir la gente, mire, baje de aquel a ver si le pasa algo, siéntese por acá, tenga más, y uno debe estar parado, estar sobre el nivel de la vista de los asambleístas, en todo lo posible. A veces es imposible, pero si están parados, uno tiene que estar parado. No aceptar la comodidad de sentarse. Yo sé que después de 3-4 horas duelen los pies y un montón de cosas, pero suele ser muy perjudicial para la función del administrador. Y después lo otro, el otro no apartarse del orden del día. Ser antipático, lo que quieran. Se trata únicamente del orden del día.
porque uno sabe lo que viene a tratar, está preparado, se planificó la asamblea para todo lo necesario para esos temas. La improvisación realmente no pasa por lo demás, pasa por lo demás. Estoy hablando como entrador, ¿eh? Entonces, esos son los 4 no que hay que tener siempre presentes. Después las 3 reglas básicas. Perdón, antes de hacer las reglas. Sí. Todos no. Entiendo cuando dice no teléfono se refiere a no teléfono celular del administrador. Ahora, el administrador puede, o sería político, que pida o trate de conseguir trasladar la revisión a los asambleístas. Se debe pedirle a los demás, señor, como va a tratar temas específicos, si alguien tiene telefonía del celular, yo apago el mío, apaguemos todo, así hacemos más rápido y no le traemos cuando estamos en la asamblea. Es razonable. Que ahora uno lo va a hacer y no lo va a hacer. Porque suena el teléfono. Claro, pero el problema es que uno se distraiga. Si usted no se cita justo cuando él está discutiendo con uno y lo llaman, pero me salvó del don. Que lo llamen, lo llamo yo mismo, tengo el número de teléfono. Así que se dé cuenta. Y las 3 reglas para, de deliberación dice la moción que uno quiere que gane al final. Es decir, vamos a votación, hay 2 mociones. Entonces, la que uno quiere que gane, debe ponerla al final. Queremos pintar el edificio. ¿Quién se opone a pintar el edificio? Van a ser los mismos. Los más son pasivos. Los son pasivos a los otros. Esto, como toda regla, tiene una excepción. Si uno dice, ¿quién quiere que se remueva el administrador? Todos levantan la mano. Esa moción hay que hacerlo al revés. Es la única que hay que hacer al revés. O sea, porque todos levantan la mano. Esto es fuera broma, es cierto, ¿eh? O sea, ponen ustedes, pero va a ver que en la moción que ustedes quieren que gane, la tienen que dar por la pasividad. No por nada. Descartarla porque ganó, porque son menos los que votaron por sí. En cambio, en esa de promoción de la administración, cuidado que es peligroso. No dice cierto, la gente se anime y levanta la mano. Con contacto, Sí. Después, vista al frente. Esto es importante. Cuando uno conduce una asamblea, debe tener la vista mirando siempre al final. Y a los opositores que habitualmente se ponen adelante, porque quieren hacer punta, quieren demostrar y demás, uno debe mirar a la vista. Tener el contacto visual. Y en temas mientras llega la oposición, porque uno los va obligando a asentir con algunas cosas. Y después, cuando lo hace asentir con algunas cosas, le cuesta mucho más negar. Entonces, siempre cuando conducen una asamblea, tengan al último, tienen allá, como punto de referencia. Pero busquen al opositor que ustedes ya conocen y saben, para mirarlo de frente. Lograr la complicidad del opositor. Le va a costar mucho más, le va a costar un mayor esfuerzo plantarse como en negativa. Porque va a estar cabeceando, va a estar aceptando lo que uno dice, aunque no diga nada. Manejen esa situación, pero van a ver que los opositores habitualmente se ponen bastante a mano, como que se quieren aproximar, como quieren invadirlo a uno. Y uno tiene que tener la distancia con el final y manejar al opositor que está cerca. Y después, por último, aliarse al contrincante. Aliarse al contrincante. Hay gente que viene a buscar pelea en la asamblea contra el administrador. Planteos y demás. Y buscando errores del administrador. Uno no tiene que discutir en la asamblea, porque cuando dos personas discuten, el resto no se da cuenta de quién es el tonto. Tengan en cuenta esto. Y en una asamblea de dar como tonto al administrador, porque no sabe conducir, le ocasiona muchos problemas. Siempre que tienen una discusión con alguien que viene como contrincante, háganse aliado de él. Señor administrador, las expensas son un robo, son carísimas. Es cierto. Usted ha dicho la verdad. ¿Por qué? Me vengo peleando con la energía eléctrica, con el encargado cada vez más caro, los artículos de limpieza. ¿Qué podemos hacer para resolver esto? ¿Qué podemos hacer? Yo no me voy a poner a discutir las expensas son bajas, voy a discutir en la asamblea que son bajas. Voy a permitirle que siga explicando por qué son caras y que él descubrió que el plomero cobró el doble que en la casa de la hermana, que las expensas son la mitad, que tienen calefacción, 3 encargados y todo lo demás. Y no le tengo que dar ese cambio, no tengo que aliar con él.
y tirar la cuestión a otro lugar. Siempre el contrincante en la asamblea no hay que enfrentarse, hay que manejarlo, aliarse y hacerlo sentir como que tiene razón, pero que no es culpa mía. Ustedes dirán, no se puede hacer siempre, hermano, sí, no se puede hacer siempre, pero cuando lo hagan una vez y lo ganen, ya se van a beneficio. No piensen saber de la situación. Si me acuerdo del tema que se trata de la asamblea, puede haber algún punto que es demasiado técnico. Se puede surgir eso. Y hacen la pregunta al administrador. A mí me ha pasado como propietario que se le hizo la pregunta al administrador, el administrador dijo, déjeme que lo voy a consultar con mis asesores. ¿Eso es bueno? ¿Da imagen de que voy a dar la respuesta correcta o cuál es la respuesta? Porque a veces puede ser técnico y luego puede conocer un poquito más. El administrador es una persona con sus hechos, ahora cuando vemos ciencias profesionales, vamos a ver qué figura el administrador y qué figura una de los profesionales que lo hace. Y lo que pasa es que nosotros estamos realmente con los profesionales que creen que ellos tienen condición de administrador. El administrador es el clínico, el que entiende de todo, no entiende todo, entiende de todo, y el abogado es el especialista, el administrador es el especialista, el ingeniero es el especialista, debe ser conducido por el administrador, debe derivar el administrador de sus profesionales. Lo que pasa es que en nuestro país, por una camada de profesionales y de ideología, los profesionales creen que están por sobre el cliente, o sea, cuando uno va a un juicio, el abogado es más importante que la parte en este país. El contador es más importante para el que el empresario. El ingeniero es más importante que el propietario de la obra. O sea, lamentablemente pasa esto. Y en propiedad horizontal, el administrador es el que aglutina todo eso, es el clínico que entiende de todo un poco, que entiende el diálogo con cada profesión y el que debe derivar al especialista.